Ok, ya está bien. Sí, ya está en vivo. Bueno, buenas noches, clamor en la noche. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que está aquí. Nosotros finalmente, pues gracias que Belén bregó con esto y lo restauró. Anoche, pues el programa se escuchó, no sirvió para televisión por la niebla que tenía y se arregló eso. Ahora esta noche hubo otro problema más y gracias a Dios y a Belén, pues se arregló y ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Quiero darle gracias a Dios que hoy ha sido un día maravilloso. He preparado 4 programas nuevos de televisión. Entre ayer y hoy 8 programas que se van a estar viendo en la cadena del Milagro y luego aquí. Ya esta noche están saliendo. Ya el programa que les prometí para mañana ya lo tengo listo, se pondrá mañana. Es el programa donde sale una persona, una mujer dándole una lección a ustedes para que se cuiden de los esquemas de fraude que están pasando a través de los teléfonos. He preparado una serie de programas en el día de hoy sobre una serie que ya va por la parte 6 creo que hoy terminé con la parte 7, 7 programas que hablan sobre los falsos profetas. Y eso lo voy a estar poniendo aquí también. Tenemos videos de David Koresh, de Jim Jones y tenemos pero una serie tremenda sobre tener discernimiento. Quiero que estén listos, por eso lo grabamos hoy. Entre ayer y hoy hemos grabado 8 programas. 8 programas hemos grabado entre ayer y hoy. Y ya han empezado a pasarse por la televisión y luego se pasarán aquí. Así que mañana tendremos el programa que les prometí, donde está esa advertencia del presidente George W. Bush en el 2005 sobre la epidemia que Dios usando las piedras. Dios usando las piedras, Dios haciendo la misericordia de él a su pueblo. Y la gente como que no le hizo caso. Pues años después usó a un monje en la plaza de San Pedro llamando al coronavirus por su nombre y advirtiendo que venía la plaga del coronavirus. Estamos hablando de 2014. Eso fue 2014, el 2014 fueron 4, 6 fue en el 2020, 6 años antes. Y el otro pues fueron 15 años antes que Dios le reveló esto al pueblo. Así que quiero avisar si mi abuela no muere gente. Además quiero anunciarle a la gente de Isabela y pueblos cercanos que en los terrenos de la Iglesia Asamblea de Dios del Pueblo, después le daremos la ubicación correcta y el teléfono del pastor, el sábado 26 de febrero estaremos ahí, que será el último sábado del mes de febrero. Estaremos dando la primera concentración de clamor, hacia el clamor de 49 años. Eso será en el terreno, en el estacionamiento de la Iglesia Asamblea de Dios del pueblo de Isabela. Así que estén atentos a la información. Eso será a las 7 de la noche, el sábado 26 de febrero. Así que empiecen a orar por ese culto. Se va a dar, claro, eso es empezando la ruta de clamor de este año, terminando en el Capitolio el 7 de septiembre con 49 años. Y si Cristo tardará en venir, estamos ya para celebrar los 50 años frente al Capitolio. También esta noche estuve, después de eso, salí para la iglesia del Sendero de la Cruz, todavía eran los hermanos Mauricio y Elizabeth Girini, y indiscutiblemente tuve que ir porque, ¿sabes? En estos días, el 24 fue el 24 de enero, murió la hermana María Magdalena Rodríguez Díaz.
hermana Magda. La hermana Magda fue a muchos viajes de clamor con nosotros a Tierra Santa. Es la mamá de Rolando Torres, que empezó su ministerio en Clamor, en Radio Clamor. Y luego pasó a Radio Redentor y es miembro de la iglesia acá en Puerto Rico de Sendero de la Cruz. Trabajó muy bien ahí. Y ahora está de pastor asociado en la iglesia El Calvario en Orlando, en Oak Ridge Avenue, en Orlando, Florida. Así que su madre y él, yo tengo un agradecimiento grande a esta familia porque había un grupo de personas que cuando estábamos pasando por el problema grave, un problema bien, pero bien grave, una situación bien difícil, eran los momentos más críticos, que el clamor estaba bajo fuego de todos lados. Y entonces teníamos, Orlando trabajaba también como técnico en Radio Clamor, y él y su mamá todos los lunes, igual que la hermana Anita Reyes, la hermana Ana, y otros hermanos que no tengo los nombres aquí, venían todos los lunes un grupito a orar en la emisora que quedaba al lado de la oficina. Y ese grupo, entre ellos pues estaba la hermana Magda y su hijo Orlando, junto con hermanos como estos que le he dicho y otros más que no tengo sus nombres aquí, pues venían a orar los lunes para llevar en oración la batalla que teníamos, porque la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Y fue maravilloso y verle a esas personas en los momentos más difíciles, estar ahí orando con nosotros. Venían a orar y me recuerdo todo eso. Y hoy pues, después de celebrar ella murió allá en Orlando, la trajeron acá. Mañana tienen el servicio fúnebre creo que a las 9 de la mañana en la capilla de la funeraria de Suchville, donde está el cementerio, un cementerio allí. Y ayer pues darán la última actividad mañana en la mañana y luego irán a enterrarla. Pero hoy había un servicio especial donde predicó la pastora Elizabeth Vidini. Realmente, y fuimos a los que, como yo, pues yo salí de grabar cansado, pero sentí una obligación de estar ahí con Rolando y con sus hijos, con su esposa y con sus hermanos y toda su familia, que fue un momento de celebración de una victoria, de una madre que crió esos hijos prácticamente sola, trabajando, y dejó un legado tremendo. Así que aquí está el panfleto que publicó la iglesia Sendero de la Cruz, unos mensajes, y hay unas fotos aquí y una semblanza y todo eso. Quiero decir que oremos para que Dios consuele, porque la hermana de él y él eran los más, especialmente él era el hijo más cerca, y la hermana bien cerca de ellos, ¿sí? Entonces pues, y los demás, y todos los demás hijos, pero especialmente siempre hay uno que está más cerca que otro, y para Rolando ha sido un golpe duro. Y quiero que ustedes estén orando por él y por toda su familia. Y le doy las gracias a la pastora Elizabeth Guinidis, que me dio oportunidad de en el altar orar por la familia entera, por los nietos, los hijos y los hijos y hasta bisnietos creo que había. Así que hice una oración por ellos y espero que ustedes estén orando por esta familia. Y recuerden que si usted desea escribirnos, puede escribirnos a Clamor, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si desea colaborar para pedir petición, para pedir la carta de sueldo, no tiene que ofrendar para nada. Si Dios pone en su corazón sembrar en este ministerio, por grande o pequeño, lo que sea, Dios le ha de recompensar. Puede hacer su cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O va a la parte esta de banca y busca
negocios, y dice donaciones, clamor a Dios, y después busca / clamor a Dios, y ahí usted pone su donación. Pero lo más que deseo es que oren por nosotros, hermano. Oren por mi esposa, oren por mi hijo, oren por mis 2 hijas y el esposo de Kimi y Catherine, y oren por toda la familia de Clamor, por todos los que laboran aquí. Y sobre todo les pido la oración por mí, porque la oración eficaz del justo es lo que nos tiene en pie. Esa oración suya es poderosa, así que úsela para que Dios nos fortalezca, Dios nos fortalezca. Ore para que, si es voluntad de Dios, se abra la puerta para volver a Venezuela. Dios abra la puerta y los recursos para ir a Guinea Ecuatorial y de ahí pasar a Nigeria. Y ore por el día de clamor este próximo 7 de septiembre. Importante. Déjame ver primero, vamos a dar los primeros que no. Fernando López, hoy se está viendo bien, no está nublado, gracias a la labor de mi esposa. Belén Albert Norma González también nos está viendo, Dios la bendiga. Déjame ver, Maribel Colón Nieves también nos está viendo. Damari García Hernández también. Wandy García también está conectada. Saludos. Norma González, Dios le bendiga, y su familia. Déjame ver quién más. Damari García Hernández. William Bracetti, que hacía tiempo que no escuchaba a él. Maribel Colón Nieves también nos está sintonizando. Déjame ver quién más aquí. William Bracetti, que ya lo mencionamos. Yolanda Corsino está también conectada allá. Dios te bendiga, Yolanda. Oren mucho por ella, por el trabajo que ella trabaja en el municipio. Es una figura muy importante en el municipio de Bayamón. Tamari García Hernández también. Y después, déjame ver 2 o 3 más aquí. Y después a Waleska Serrano y Dani Espada. Al final del programa leeremos los demás nombres que hay. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta transmisión en el día de hoy sea maravillosa, Padre. Que a través de lo que vamos a estudiar, lo que vamos a hablar, se edifiquen las vidas, se salven los que están sin salvación, los que no se han convertido, se reconcilien los descarriados, los que están al punto del suicidio, los que están al punto de abandonar su familia, los que están al punto de destruir su matrimonio, los que están pasando por necesidades, que están enfermos con COVID, todos los que están pasando por pruebas y dificultades económicas, los bomberos, los policías, los maestros, los estudiantes en la escuela, los jóvenes en la universidad, los trabajadores en los supermercados, en los centros comerciales, los que hacen deliveries, todas las personas que trabajan en el servicio postal y los primeros responders, todos los que están en eminencia, los legisladores, el gobierno, que Dios los ilumine a todos y que Dios ilumine al liderato conciliar, fortalezca el pastorado y que fortalezca a su iglesia enviando un tremendo avivamiento. Permite que mientras nosotros aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, damos palabra, se sanen, se liberen, el que esté pensando suicidar se cambie, y que tú reprendas las obras infructuosas de las tinieblas y que la bendición tuya se haga sentir en este programa en la noche de hoy. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos gracias. Bueno, ayer empezamos a hablar del Salmo 37 y llegamos al verso 2. Claro, este salmo tiene exactamente 40 versículos. Yo voy a tocar los que más importantes yo creo en el programa de hoy y en el programa del viernes. Mañana en la noche tenemos una grabación especial con la palabra prácticamente profética en el 2005 del presidente George W. Bush, una cosa que casi nadie lo ha visto y lo tenía la prensa escondida. Además de eso, tenemos una señora,
una mujer que fue víctima de un esquema de estos que están surgiendo por internet y por teléfono, y va a darle unas instrucciones y después ahí vamos a seguir ahondando en la palabra del Señor. O sea que va a ser un programa tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, el viernes volveré aquí en vivo de nuevo, continuaré con este salmo. Ayer lo dejamos en el verso 1 y 2. Ahora, hoy vamos a hablar, empezando hasta donde lleguemos, vamos a ir al verso 3. Dice, esto es esencial en la guerra espiritual. Ya ustedes saben que el manual de guerra es el libro La Batalla Final, que yo escribí, que está hecho para este tiempo. Puedes solicitarlo en Amazon. La Batalla Final por Jorge Raskin. No lo tengo para poder ofrecérselo, ni vendérselo, ni regalárselo, ni nada. No tengo ese libro. Tengo una copia, que la tengo por ahí, pero hoy, y la enseño de vez en cuando, y a veces saco porciones de eso para enseñar. Pero hoy, en esta guerra espiritual, tenemos que usar las herramientas que tenemos, tener el conocimiento que hace falta, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y el diablo, que sabe que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar, especialmente sobre los fieles, y sobre los fieles cristianos, y sobre el liderato cristiano, y todo el que tiene alguna importancia. El diablo ha decidido, mira, los voy a acabar, los voy a destruir. Pero aquí están los consejos sabios del Señor. Esta es la medicina, las armas que dice que no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, como dice San Pablo en Corintios. Hoy vamos a seguir en el Salmo 37. ¿Qué consejo nos da el Señor? Confía, el salmista, confía en Jehová y haz el bien. Okay. Estos son dos consejos para ser victoriosos espiritualmente. ¿Por qué? A veces perdemos la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. La lucha es grande. Los enemigos son poderosos. Ahora Dios es todopoderoso. Los gigantes son altos, pero Dios es más alto y más grande que los gigantes. Pero dice, confía en Jehová. En otras palabras, ten fe en Dios. No solamente memorízate la Biblia, no solamente léela, estudia, no, créela. Sin fe es imposible agradar a Dios. Confiar en Jehová es creer en Él, descansar en Él. En el Salmo 55, verso 22 dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Confía en Jehová. Ahora, la pregunta mía es, ¿en quién estás tú confiando? Sí, siempre tenemos que tener un grado de confianza en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, pero la confianza absoluta y indestructible es la confianza en Dios. Es decir, ciegamente no podemos confiar en nadie porque cualquiera nos puede fallar, pero Dios no puede fallar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que tú te encuentras que no hay salida, que te encuentras que el mundo se te está viniendo encima, que la gente que tú confiabas te está abandonando, y lo ocultan, porque a veces guardan rencores y guardan cosas escondidas, se ríen contigo, pero por dentro quisiera que te falte un rayo. Entonces, claramente, lo que dice aquí es que confiamos en Dios, que nuestra confianza no esté en ningún ser humano absoluto, que confiemos, sí, tenemos que confiar, el esposo, la esposa, el hijo, el padre, en la iglesia, tenemos que tener cierta confianza, pero la confianza ciega y absoluta solo en Dios, porque ese es el único que no te va a fallar, ese es el único que te va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice, aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confía que no estás solo. Confía que Él tiene la solución. Confía que Él te va a dar la fortaleza. Confía que te va a iluminar, que te va a liberar. Y confía que como resulte todo, porque no te puedo engañar y decir que todo el mundo se va a sanar, ¿no? Habrá gente que le llegó el tiempo de morir y se acabó. Me llegará un día a mí, te llegará a ti. Y llegará un momento que uno se enferma de algo
y Dios lo sana, y a veces se muere uno. Pero la confianza total debe estar en Dios. Confía que Él tiene la llave, y cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede cerrar. Si pon tu confianza absolutamente en Dios. Es el único que no te puede traicionar. Es el único que no te va a abandonar nunca. ¿Qué decía el salmista en cuanto a confiar en Dios? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Cuando ya más nadie te quiera, cuando ya más nadie quiere saber nada de ti, Dios te recogerá. Esto es lo que significa cuando el salmista dice confía en Jehová, confía en Dios, confía en el Señor. Es echando tu carga en el Señor. Deja de estar pensando en el suicidio, deja de estar pensando en lo peor. Deja que el diablo se reviente el mismo. Y tú confía, tranquilo, deposita tu confianza que algo bueno viene en el camino, que alguna solución Dios tiene. Y si no, y si las cosas no se resuelven, si el problema no se resuelve inmediatamente, Dios te hará más fuerte, más resistente que el problema. Yo lo he vivido así. Yo creo que es así. Hay momentos que yo me he desesperado y he preguntado, ¿dónde está Dios? Que no veo la solución. Pero eso por fe vivimos y no por vista. Por fe vivimos y no por lo que sentimos. Es decir, es creer, y aquí está la clave. Confiar significa creer en Dios, creer su palabra, tener fe en Dios, tener fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo he sentido eso en mi vida a veces, que nos rebelamos contra Dios, lo que estábamos hablando anoche, estábamos aquí hablando de Elías y de la paciencia. O hoy mismo en uno de los programas que estaba grabando, estaba hablando de Elías, cómo cuando él combate y triunfa sobre los profetas de Baal y de Astarot, y tiene esa victoria y está descansando porque ha luchado tanto contra la corrupción, la decadencia en el gobierno de Israel, la idolatría, el paganismo, la inmoralidad, el ecumenismo corrupto que se ha mezclado con todos los dioses paganos que trae Jezabel, y están usando hasta el templo de Jehová y los lugares santos, los conviertan en lugares altos de adoración a ídolos. El hombre está cansado y finalmente triunfa. Y triunfa cuando derrota a los profetas. Especialmente habían 400 profetas, 400, entre todos habían más de 800 profetas, entre los de Baal y los de Astarot. Todos esos cientos de profetas los derrotó. Entonces llega un momento que tú usas tus energías para enfrentarte a una lucha. Y eso fue lo que hizo él cuando se enfrentó a los profetas de Baal y a los profetas de Astarot, a las huestes malignas de Acab. ¿Sabes? Él usó los últimos, ya estaba cansado. Y yo explicaba en estos días que en uno de los programas, lo repito aquí, que el milagro grande en esa escena del Monte Carmelo, no es el que Dios enviara fuego del cielo. Ese no es el milagro. Eso es un milagro. Pero la intervención de Dios en este problema, en esta amenaza, en este reto que hace el profeta Elías a Jezabel, a Acab, al gobierno, a la corrupción dentro de la iglesia existente, el pueblo judío y el sacerdocio y la iglesia de aquel momento, del Antiguo Testamento. Entonces, él hace esos retos. Ya él ha estado luchando, lleva una lucha de años con este problema, porque Acab ha traído a esta mujer impía, malvada, corrompida, y con ella ha traído sus dioses, sus ídolos, sus prácticas de hechicería, de brujería. Ella ha traído toda la maldad y ha contaminado aún el pueblo judío, al sacerdocio y los lugares santos. Entonces, hay una batalla grande espiritual, la que dice Pablo en Efesios. Esta lucha no es contra carne, sino contra principados,
ni contra sangre, ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales, potestades, todo ese ejército del mal. Es una lucha espiritual, es una lucha contra cosas que no vemos y que son poderosas, pero la diferencia, y aquí es donde quiero decir, Dios es más poderoso. Entonces, confiando en el poder de Dios, Él reta a los profetas de Baal. Y confiando en Jehová, confiando en el Señor, el profeta Elías reta a esta gente. Entonces hace un lugar especial, un altar de sacrificio, le pone leña, le pone las piedras, entonces pone el sacrificio del holocausto y entonces le echa, para hacerlo más difícil, le echa agua alrededor del altar que ha creado, y entonces él hace el reto y dice: el Dios que envíe fuego y consuma el sacrificio, ese es Dios. Entonces es un reto grande. ¿Y por qué el reto es grande? Porque nunca se predica de esto. No se predica que el milagro grande, verdadero, que no es que no sea un milagro, pero el milagro grande no es el que Dios bajara fuego y consumiera el agua y consumiera el sacrificio, que era el reto que había, porque Dios lo hace. Pero el milagro grande de esto es la intervención de Dios. Los profetas de Baal, los cientos de profetas que habían de Baal, los cientos de profetas que habían, especialmente los de Baal, de Astarot, pero los de Baal especialmente, esos cientos de profetas estaban acostumbrados a que cuando ellos clamaban a su Dios, a Baal, bajaba fuego y consumía el sacrificio, o hacía milagros, prodigios y bajaba fuego. Es decir, que la razón que se ve el problema, y el problema es que no se ve, que ellos no ven el fuego bajar, empiezan a estasajar sus cuerpos. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que ese demonio, ese ídolo, ese Dios falso, influenciado, empoderado por el diablo, mandaba fuego. Y esa es la razón que Elías los reta, se burla de ellos, le dicen: quiten un poco más alto. Entonces empezaron a cortarse sus cuerpos, a sangrarse. ¿Y por qué lo hacían? Porque el milagro que se estaba efectuando, el gran milagro, era la intervención de Dios, el dominio de Dios total, el control de Dios absoluto, la soberanía de Dios. El poder todopoderoso de Dios se estaba manifestando. ¿Cómo? Deteniendo que bajara el fuego de idolatría, de este culto pagano a Baal. Es decir, Dios mostró, el milagro más grande fue que Dios tiene el control de todo. Y Dios controló que los demonios no bajaran fuego y consumieran a lo que estaban acostumbrados los cientos de profetas de Baal. Los que estaban acostumbrados. Entonces ahí demostró Dios su poder, su control, que Dios está en control, que el diablo llegará hasta donde tú y yo le permitamos, y luego hasta donde Dios le permita. Él no puede pasar. Dice: he quebrantado a Satanás debajo de la planta de vuestros pies, y os he dado poder sobre todo el poder del enemigo. Dice bien claro, eso dice la palabra, y eso lo dice Cristo: os he dado poder sobre todo el poder del enemigo. Y vuelvo y repito, y Pablo dice en Corintios, dice: vuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento de obediencia a Dios. ¿Están escuchando? Así que entonces, el hecho de que el milagro del fuego que Dios envió es grande y muestra su poderío, pero lo que muestra el milagro más grande es el dominio, el control, el poder tan grande que Dios tiene, que el diablo no puede hacer nada si Dios decide detenerlo. Y contestando a la confianza que tiene Elías en él, en Jehová, en Dios. Dios no solamente luego envía fuego y consume el agua y consume el sacrificio, sino que toma control, cautivo de los demonios. No pueden salir de ahí. No pueden enviar fuego. Y el que no bajara fuego por intervención, por la intervención de Dios, es el milagro más grande de todo esto. De tal manera que ellos estaban acostumbrados a ver fuego bajar,
Pero cuando Elías clama, Dios no solamente se prepara para consumir y enviar fuego, sino que le dice al diablo, no puedes moverte. Lo que le dice al diablo cuando habla de Job. Y el diablo dice, te sirve por esto, por esto. Y si pierdes todo eso, te deja de servir. Entonces Dios le dice, le pone un límite al diablo. Dice, tú puedes tocar todo, pero su alma es mía, no la puedes tocar. Quiere decir que Dios está en control de tu vida. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 saldrán tus enemigos. Es decir, que Dios tiene el control. Cuando tú confías en Dios, Dios aplasta al diablo, lo mantiene debajo de tus pies. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios. Eso quiere decir confiar en Dios. Someteos pues a Dios, confiar en Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Esta es lo que estamos aprendiendo esta noche en la lucha que tú tienes, que yo tengo, que tenemos todos los que queremos servir a Dios. Cuando nos metemos con Dios, el diablo nos va a atacar, pero tenemos confianza que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá, te recogerá. Y que Él ha dicho, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo ahí en el momento. Y lo que dice Romanos 8:28, al estar en control de todo, al tú confiar en Dios, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Un poco antes de eso dice, el que está en vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo, a Dios, es mayor que el que está en el mundo. Y más luego en el verso 37 y 38 de Romanos 8, explica contra todas las cosas que vienen contra nosotros, la muerte, ángeles, demonios, la vida, la muerte, todas las enfermedades, todo lo que te puedas imaginar. Pero antes de eso dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Así que confías en Dios. Cuando tú confías en Dios, entonces pasa el milagro. Dios detiene al diablo, lo desarma, lo aplasta, pero tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en su poder. Tienes que confiar y creer su palabra. Si Él lo dice, Él lo hace. Y no habrá enemigo que venga contra ti, que pueda contra ti. Serán derrotados, serán avergonzados. Dice, y conspirarán contra ti, mas lo harán sin mí. Y vendrán y serán quebrantados, derribados, humillados delante de tu presencia, delante de tus pies. Eso es lo que dice la Biblia. Yo lo creo. Yo he tenido oportunidad en mi vida donde hay personas que sean, especialmente gente mala, impía, pero gente cristiana, porque hay impíos que tienen obras de justos y cristianos que tienen y justos que tienen obras de impíos. Yo he estado orando lejos y en oración Dios me ha dicho, mira, están reunidos en tal sitio, están orando, están planificando esto, están planificando aquello, están planificando destruirte, están planificando difamarte, están planificando hacer esto. Estoy hablando de años atrás. Y me recuerdo porque estaba en un hotelito en las afueras de allá en el Zulia, en las afueras de la capital del Zulia, y me encontraba en aquel momento que estaba orando y Dios me estaba revelando donde un grupo de personas se estaban reuniendo para destruir mi vida y destruir mi ministerio. Entonces Dios me lo reveló, porque Dios en eso controla. Dice, y conspirarán contra ti, y reunirán y planificarán y harán todo lo que les dé la gana a tus espaldas, escondidos en lugares recónditos, mas lo harán sin mí. Así que Dios no está ahí, pero Dios está viendo y dice, y los traeré quebrantados ante tus pies. Por un camino vendrán y por 7 tendrán que huir. Entonces, esa es la realidad. Si cuando ves lo que capítulo 20 de Segunda de Crónicas,
cuando Josafat se encuentra amenazado por más de 200, un cuarto de millón de tropas de todos los enemigos de Israel, las diferentes tribus, las diferentes naciones que venían contra ellos, los moabitas, los jebuseos, los heteos y todos los feos, y venían contra él, contra el pueblo de Israel. Y este hombre se humilló delante de Dios. En mí no hay tal sabiduría, ni tal para entender cómo resolver esto, ni tal poder para derrotar a estos enemigos. Y cuando él se humilló y reconoció su insuficiencia y confió en Dios, cuando confió en Dios, puso su confianza en Dios, el profeta se levantó y habló. Y a través del profeta dijo: estáos quedos y ved la salud de Jehová, que no habrá causa para que vosotros peleéis, porque Jehová peleará por vosotros. Le digo: estáos quietos. Están rodeando, están todos allá en Hazán en Gadi, y están en el llano, están allá abajo en el desierto de Judea, y están para subir a Jerusalén 250,000 personas. Pero el profeta le habla a Josafat y dice: confía en Dios. Y no habrá para que ustedes peleen, Él peleará por vosotros. Ese es el problema, que cuando nosotros tratamos de pelear por nosotros mismos, Dios se tiene que echar a un lado. Y lo mejor es uno poner lo que uno no puede hacer, dejárselo a Dios. Bueno, hasta aquí llega el Señor. Aquí están mis enemigos. Aquí están los que están planificando mi destrucción. Aquí están todos los elementos todos los demonios del infierno que se están levantando contra este ministerio, que se están levantando contra mi familia, que se están levantando contra los intereses de la iglesia. Estamos confiando todo esto. Entonces, dentro de todo esto, tenemos ese caso tremendo también, el caso claramente que estamos hablando de Josafat. ¿Y qué sucedió? Que por la noche, mientras el pueblo de Dios se preparaba para descender con las tropas hacia abajo, por la noche hubo confusión en el campo del enemigo, hubo confusión en el campo del enemigo, y se mataron entre ellos mismos. Y lo que el pueblo de Israel tuvo que hacer fue bajar y recoger el botín. No tuvieron que pelear. Es decir, que Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios entendido. Dios es un Dios que está en control de todo. Y el diablo se las inventa para sacar a uno de quicio. Se las inventa para distraer la atención de lo que estamos haciendo. O para llenarnos de miedo, llenarnos de pánico. Claramente. Y hay otro caso, el caso de Gedeón, que cuando vienen los enemigos los enemigos del pueblo de Israel, y vienen todos estos miles de tropas en contra Gedeón, vienen los madianitas, los enemigos de Dios, son cientos de miles. Y entonces este hombre pone su confianza en 10,000, y después menos, y Dios le dice: no, con esos no voy a pelear contra los enemigos que vienen, con esos no voy a pelear. Y va reduciendo hasta 300 valientes de Gedeón. Entonces Dios usa a esos 300 valientes, para destruir a un ejército completo de los enemigos que habían venido, porque ahí Dios le reveló a Gedeón que tenía que confiar en él, no confiar en la multitud de personas, no confiar en la multitud de gente que estaba armada, que habían rodeado al pueblo de Israel. Y ahí tiene un ejemplo, Gedeón confiando en Dios. Y los madianitas, los enemigos de Dios, fueron destruidos. Tiene el caso de David y del pueblo de Israel. Son casos diferentes. Tiene el caso que cuando están confiando el pueblo de Israel, coge miedo porque está confiando en sus fuerzas, no está confiando en Dios. Y le coge miedo a Goliat y a los filisteos. Y el gobernante
Y el gobernante que está gobernando, que es Saúl, se mete y se esconde del miedo que tiene, se esconde dentro de su casa de campaña, y el ejército entero está desmoralizado. Pero viene un hombre pequeño, pastor de ovejas, llamado David, que luego sería el rey David, y él viene confiando en Dios. El pueblo de Dios, el ejército de Israel, el rey de Israel Saúl, no confiaron en Dios, no confiaron en Jehová, no confiaron en el Señor. Estaban confiando en sus fuerzas y veían a aquel gigante tan grande, Goliat, que medía 9 pies de alto. Tenía unos manos enormes. Y en todo esto, mis amados hermanos, en todo esto, viene David a este pueblo desmoralizado que está confiando en sus fuerzas, y él viene confiando en Dios. Y le dice, déjenme a mí enfrentarme. Y le quiere meter todas las armamentos y la armadura. Y él dice, no, fue y buscó 5 piedras y una honda. Y cuando David se enfrentó a aquel hombre tan grande y a aquel ejército, mientras su gobernante estaba encerrado en la casa de campaña, el pueblo de Dios, y hay que gritarlo bien duro para que se oiga. La cosa es que mientras estaba el pueblo y el pueblo de Filisteos gritando, alborotando, porque su campeón estaba derrotando y tenía intimidado al pueblo de Israel, cuando eso sucede, cuando eso ocurre, llega David. Pero David, cuando le traen todo el armamento, la armadura, la echa a un lado y dice, yo confío en Dios. Busca 5 piedras. ¿Y por qué buscó 5 piedras? Por si acaso los otros 4 hermanos de Goliat se metían. Necesitó una sola piedra. Pero él iba confiado en Dios. Y cuando el gigante Goliat vio, cuando el gigante Goliat contempló y vio a este joven pequeño en estatura, con una honda y unas piedras en sus manos, se mofó, se burló. Pero David siguió confiando en Dios. Y cuando aquel hombre le dice, mira, tú vienes con, mira lo que, mira con lo que tú vienes con una honda. Y David entonces le contesta, y tú vienes con una jabalina, y tú vienes con toda tu fuerza, y tú vienes con todo tu ejército. Mas yo vengo en contra de ti, en el nombre de Jehová, vengo en el nombre del Señor. Y lanzó la piedra, porque confiaba en Dios. Y con lo que no pudo Saúl y todo su ejército confiando en sus armas, lo que no pudieron, lo logró David confiando en Dios. Lanzó la piedra, y la piedra le dio directamente en la cabeza, en la parte del cerebro, y cayó muerto el gigante. Y después, para acabar con el gigante, se paró encima del gigante, sacó su espada y le cortó la cabeza al gigante, y la tomó como una presa de la victoria. Yo no estoy hablando de cortarle la cabeza a nadie, pero hay que coger los gigantes de la vida y usar las armas espirituales de adoración, en ayuno, y sobre todo nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en sus promesas, en su palabra. Indiscutiblemente, yo quiero que usted me oiga bien claro. Confiar en Dios, no confiar en la retórica tuya, no confiar en la experiencia tuya, no confiar en la respuesta tuya, no confiar en el consejo a veces muy sabio de alguna gente, no confiar en tus fuerzas, enfrentarte al gigante con la piedra de la fe. La piedra de la fe en Dios, la confianza en Dios. Y cuando Él le corta la cabeza, ¿sabe lo que quiere decir? El triunfo completo. Dios quiere darte el triunfo completo. Y cuando confiamos en Él, dice bien claro, versos 37 y 38 de Romanos, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores, somos más que vencedores cuando confiamos en Dios y en sus promesas. Y no es necesariamente memorizarla, repetirla, no, creerla. Basta con creer que Dios hará lo imposible en tu vida, que Dios te dará victoria sobre tus enemigos, que Dios te suplirá de sus riquezas y gloria todo lo que te haga falta, que Dios te dará una salida que tú menos esperas,
Y Dios se levantará contra tus enemigos y no tendrás ni que hacer nada porque los confundirá y los sacará del camino. Y dice bien claro que somos, no es que fuimos ni que seremos, es que somos, cuando confiamos en Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Ahí está lo importante, que es nuestra confianza en Jesús, de nuestra confianza en el Cristo sanador, en el Cristo que libera, en el Cristo que perdona, en el Cristo que todo te dijo, porque para mí no hay nada imposible. Bien claro. Después explica, por lo cual, el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, escúchelo bien claro, lo repito de nuevo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aun cuando nos van a matar, aun cuando mataron al obispo Policarpo, él murió alabando a Dios. Aún porque confiaba en Dios y sabía que después de la muerte había una vida más gloriosa. No le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que Cristo ya la venció. Y cuando salimos de este mundo, vamos a descansar en lo que llega, la venida segunda, porque en lo que llega el rapto de la iglesia. Si antes del rapto morimos, estamos esperando el día de la resurrección de los justos, cuando vendrá y nos levantará y nos iremos con Él a morar por 7 años y después descenderemos con Él a destruir al anticristo y gobernar por 1000 años el mundo. Eso es nuestra confianza. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no importa lo que el diablo haga para distraerte, no importa quién el diablo use o lo que use, tú tienes que confiar en Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Y esto es la realidad de todo esto, hermano. Y esto fue lo que hizo David. David confió en Dios. Y al cortarle la cabeza quiere decir darlo por terminado ya. Ya Dios te entregó la victoria. Dice, confía en Jehová y entonces haz el bien. Dedícate a hacer la obra de Dios. Dedícate a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Dedícate a trabajar haciendo el bien. Y luego dice en el verso 3, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En otras palabras, vas a ver la victoria en tu vida. No quiere decir que van a existir las pruebas y las dificultades, sino claramente vas a disfrutar la vida. No quiere decir que no van a haber problemas. No quiere decir que no van a haber dificultades, pero dice bien claro, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y en el verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en el Señor. No te dejes que te turben más de lo que te están turbando. No dejes que te confundan, que te provoquen. No dejes que el gigante te provoque, que te confunda su tamaño. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Alábalo, confía en Él. Anda, mira, yo me voy, tengo problemas, me voy a predicar, me voy a orar, me voy a quedar en ayuno. Últimamente yo estoy hasta cada rato me paro en un sitio y tengo una oportunidad, le testifico y trato de ganarme almas. Y me he ganado almas en este viaje que di en diferentes lugares. Y edifiqué a otros. Hoy salí de estar todo el día grabando programas de televisión y salí para consolar una familia. No me vine para casa. Me fui para el templo Sendero de la Cruz. Y mi presencia allí nada más fortaleció esa familia. Y el mensaje que predicó, me edifiqué con el mensaje que predicó la pastora, dice Gidini. Y viene y dice, deleítate a sí mismo, Jehová, disfruta la vida. Olvídate, quien se pierde en las cosas son los que se pasan todo el tiempo amargados y enojados. Y a veces caemos en eso, yo he caído en eso. Pero no podemos dejar que el diablo nos haga creer que Dios nos abandona. No, confiamos en Él, nos dedicamos en Él y dice, y cuando nos relajamos y dejamos la incredulidad a un lado
y dejamos la desconfianza a un lado. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora ahí, en el próximo vamos a seguir con el verso 5 en adelante, porque aquí hay muchas. Para hablar del 5, ahí hay 3 principios, recogiendo lo que ya hemos enseñado, que lo quiero hacer el viernes. El viernes vamos a coger el 5, pero quiero terminar este 4. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? Que sean conforme a la voluntad de Dios. Si la petición tuya es que tú quieres, como algunos predicadores de la falsa doctrina, del otro evangelio, que no es el del evangelio, te están diciendo que si tú le pides a Dios una mansión de 5 millones, o le pides a Dios un Maserati, o le pides a Dios un yate tan costoso, y entonces eso no es lo que se refiere a eso. Las peticiones sinceras. Necesitas una casa, tú no tienes que describir. Había la enseñanza de los coreanos, de los asiáticos, el cristianismo asiático, con aquel hombre que enseñaba cómo tener una iglesia de 1 millón de miembros, y después se cambió el nombre de David. Él y el hijo están presos por cosas que hicieron alegadamente con las finanzas allá en Corea. Y era todo el mundo quería imitar, y hasta el libro que escribió todo el mundo creía eso. Entonces, y terminó mal, porque en eso creían la enseñanza mística de Asia, los asiáticos, que es la visualización. Entonces empezaron a predicar la visualización de este coreano que llegó a tener una iglesia de 1000 miembros, y entonces todo el mundo quería tener una iglesia de 1000 miembros. Y Dios vino a buscar y salvar al individuo. Y hay iglesias de 50 y hay iglesias de 1000 y 10.000. Tú no te sientas menos, tú haces lo que puedes, lo que Dios te mandó. Dios a veces me manda a mí a hablarle a una sola persona, pero a veces hablándole a una persona en una posición importante, o quien sea, el miembro de una familia, se convierten cientos de personas y familias enteras llegando a uno. Entonces, considera las peticiones de tu corazón. Bueno, tú pides un carro, está bien, pero tú no tienes que visualizar el carro y decirle, Dios no está loco, si él quiere un carro de tal color, de tal modelo, de tal cosa, ¿no? Tú pídele un auto y Él te dará el auto que tú necesitas. Estás pidiendo un esposo, una esposa, pues no tienes que describírsela a Dios, porque Dios sabe cómo escoger lo mejor. El que escoge mal es uno, pero no Dios. Entonces tú le pides a Dios que te dé una buena esposa, un buen esposo. Y Dios escogerá, quizás no como tú quieres, pero Dios escogerá conforme a lo que. Entonces tú le pides a Dios una casa. Entonces en la teología esa falsa visualización, tú tienes que describirle el tamaño de la casa, los cuartos que necesita, como si Dios fuera un bruto. El mejor realtor, el mejor vendedor de autos es Dios. El mejor, en vez de estar metiéndote en estas cosas de matchmakers, estas cosas de buscar parejas en la televisión, en Facebook, Dios es el mejor que conoce. No le consiguió una buena esposa a Isaac, ¿eh? y mandó a Abraham a buscar la esposa que Dios ya tenía. Eso es tan amplio. Y entonces en cuanto a la casa, Dios sabe la casa que tú necesitas. Dios sabe el tamaño de la casa. Dios sabe el mejor sitio. Y yo le puedo hablar por experiencia, que cuando yo he tratado de meterme en hacer yo la obra de Dios y no encomendar a Dios y dejar que Dios sea el que escoja, he terminado teniendo problemas. Dios sabe. Tú le pides tu petición a Dios. Y Él te va a escoger si una casa, si es un trabajo, si es una compañera, un compañero, si lo que sea, te dará lo mejor, lo que verdaderamente necesitas. Tú no necesitas un avión, no te va a dar un avión. Tú no necesitas un Maserati para nada. Sabes que tiene plata porque lo tenga. Tú necesitas un buen carro, un carro bueno,
que no te deje. Tú necesitas una casa que puedas vivir cómodo, seguro con tu familia. Y Dios es el mejor realtor del mundo. Tú necesitas que Dios conceda las peticiones de tu corazón conforme a su voluntad. Deja que Dios decida por ti. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te dé lo que Él quiere y Él te va a dar lo mejor. Entonces, con esto terminamos en el día de hoy. Tremendo. Y luego, el viernes seguiremos en el verso 5 y el verso 6 y hasta donde podamos llegar. Entonces hay parte de este salmo que vamos a brincar para llegar a cosas más importantes que hay en el salmo. A veces hay cosas aquí que no son de importancia. Vamos a llegar a la más importancia que hay. Es decir, que ya hemos averiguado que hay que confiar, hemos aprendido hoy que hay que confiar absolutamente en Dios, que Él peleará por ti, que Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Escucha bien. Pídele, pero no entre en visualización. No le escriba a Dios esto. No le escriba a Dios el lugar. No. Tú no tienes, Dios sabe. Vas a edificar un templo. Pídele a Dios que te dé el terreno, que te diga cuál es el terreno que Él tiene para ti. Y estás buscando un local para una oficina o para un templo, pues deja que Dios te guíe, que Dios escoja, Él te concederá las peticiones de tu corazón conforme a lo que tú necesites, conforme al lugar, conforme a la sabiduría de Dios. Y con esto sellamos el programa de hoy. Padre, Señor, que confiemos en ti, que hagamos el bien y aún a nuestros enemigos, que entonces podamos habitar la tierra en paz y andar en la verdad y deleitarnos en ti, no dejar que la depresión de los dardos de fuego del maligno nos destruya, nos arruine, nos confunda. Y que podamos, Señor, saber que tú nos contestas lo mejor, que tú eres el mejor en darnos lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, concede las peticiones. Tú estás orando por la conversión de un familiar, pues eso es algo, una petición justa. Ahora, recuérdate algo, que si la persona resiste y no quiere convertirse, Dios no lo puede obligar, pero tú sigues orando. Y Dios concederá la petición de tu corazón conforme a su voluntad en el momento y en las circunstancias divinas. Padre, sana a los enfermos, suple las necesidades de los que están escuchando y los que están viendo. Señor, dirige la voluntad, la vida de cada persona conforme a tu voluntad y concede las peticiones honestas y sinceras de lo que verdaderamente necesita, que tú les darás lo mejor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos. Mañana, como le dije, pues estén atentos al programa porque es un programa especial. No, grábelo si pueda y páselo para adelante. Dios te bendiga, pero Dios, bueno, que vengan, pero siga, entiendo eso. Bueno, vamos a ver lo que hay aquí. Todos los que han llamado en el día de hoy. David Boscano nos llamó, Gilberto M. Rodríguez también nos escribió, y muchos más de ustedes. Que Dios los bendiga, que le conceda las peticiones de su corazón conforme a lo mejor. Y sepa siempre que Dios te va a dar lo mejor, Dios no te va a dar lo peor, Dios te va a dar lo mejor. Él va a escoger para ti lo mejor. Deja que Él te conceda. Pon esa petición delante de Él y deja que Él te la conceda, que Él te la dé conforme a su voluntad. A las 12 de la medianoche, no se olviden la cadena de Clamor a Medianoche, de 12 a 1 de la mañana, hora de Puerto Rico, por la cadena del Milagro, canal 54 de Liberty, 54 de Dish. Deja que por unored.com, por todos los medios, por Radio Clamor, por YouTube Radio, TuneIn Radio y por radio unored.com. Hasta mañana, cuando estaremos con ustedes en este programa especial que tenemos para mañana, y el viernes cuando estaremos aquí de nuevo terminando la semana. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que el Señor te dé un descanso feliz y que el día de mañana sea más bendecido que el de hoy. Coge para mañana este versículo, toma el versículo 3.
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y apacentarás la verdad. Coge nada más que la primera parte, todo el día de mañana. Confía en Jehová y haz el bien. Confío en Jehová y haz el bien. Gloria a Dios. Hasta mañana a esta misma hora.